Hola visitantes de YouTube, aquí les traigo este video donde vamos a hablar sobre la historia de GTA San Andreas y acerca de la versión 2.0 para móviles. Bueno, sin más que agregar Espera un momento, ¿pero de qué estás hablando? Yo ya me conozco esa historia completa, ya sé que el pinche Smoke es un traidor. ¿Para qué quiero escucharte hablando de algo que ya sé? ¿Pero qué haces aquí? Bueno, creo que si hablo de la historia el video será un poco más entretenido, ¿no? No, la verdad es que el GTA San es el juego de mi infancia y me lo sé de pies a cabeza. ¿Pero qué dices, si ni siquiera habías nacido cuando salió el juego? O hablas solamente de la versión 2.0, o me desuscribo, tú decides, papu. Bueno, está bien, solo hablaré de esa versión, no quiero que se desuscriba nadie más. I'm California dreaming. Bueno, empezaremos hablando de la posibilidad de saltar paredes, de manera automática. Esta opción viene por defecto activada, pero si por alguna razón quieren desactivarla pueden encontrarla en Opciones, Redefinir controles, y verán que la última opción dice trepar automáticamente. En este momento solo estoy corriendo y sin pulsar nada más ya puedo trepar las paredes. Esta opción mejora mucho la jugabilidad cuando no se está usando un mando. La única desventaja que le veo es que en algunas ocasiones puedes saltar en lugares que no quieres, si te despistas un poco, pero creo que las ventajas son mayores al tener esta opción activada. Este video pertenece al usuario Josué Torres 00, en el podemos ver un error que solíamos tener con versiones anteriores, especialmente si nuestro dispositivo tiene un procesador MediaTek. Como podemos ver, el juego simplemente presentaba problemas al cargar las texturas correctamente, y en el peor de los casos el juego se cerraba sin ninguna razón aparente. ¿Qué rima me acabe de hacer de repente XD? De cualquier manera, en la versión 2.0 casi todos estos problemas están resueltos. Oye, pero yo tengo un J2 con Android 5, ¿qué hago entonces? En ese caso puedes mirar el video que estaré dejando en este momento, donde podrás descargar la última versión compatible con Android 6 o versiones inferiores. Algo que ha mejorado bastante es el motor de vibración, ahora es mucho más preciso, es algo que se disfruta mucho si tienes un dispositivo de gama alta, la verdad. Según algunos usuarios dicen que la inteligencia artificial es mejor en el sentido de que llega a la ambulancia y los bomberos si causas disturbios, pero yo estuve un buen rato matando personas y no vino nadie XD. Me gustaría saber en los comentarios si algunos de ustedes tuvieron una situación diferente. Los de Rockstar han resuelto algunos bugs, pero pasa algo curioso si usamos el vehículo Monster. Ok, en este momento intentaré atropellar algunos vehículos a ver qué pasa. Pero qué verga. Bueno, mejor cortemos esta parte. Fuera de bromas XD, aquí podemos ver de lo que he hablado. Si atropellas algunos vehículos simplemente vuelan, esto es muy extraño, pero es mejor a que tu vehículo quede inutilizable. Otro error que teníamos en versiones anteriores es cuando estábamos utilizando el jetpack, si por alguna razón empezabas a disparar mientras estabas volando, el sonido de las balas no se escuchaba, pero en esta ocasión, con la versión 2.0 este error está resuelto. Aquí una pequeña demostración. Bueno visitantes de YouTube, eso ha sido todo. Si tienen alguna crítica o duda siempre será bienvenida en los comentarios. De mi parte eso ha sido todo, sin más que comentar, nos estaremos viendo, hasta la próxima.